Cuando quiera, el público es suyo. Bueno, bienvenidos a todos los amigos que nos están siguiendo por este tema tan caro a la idiosincrasia de los argentinos, al corazón de los argentinos, implementado por el Instituto Nacional Liberiano a través de su miembro, el doctor Erno Nongoni, al cual agradecemos muchísimo, y a todos ustedes que están viéndonos, y al expositor de esta noche que voy a tener el honor y el gusto de presentar, y que a continuación voy a leer un brevario de su rica historia de vida, porque si leeríamos todo su historia de vida, estaríamos una hora y bastante tiempo más. Bueno, el expositor de esta noche es el señor Comodoro don Jorge Nelson Barrio Nuevo. Es licenciado en sistemas aeroespaciales, comodoro de la Fuerza Aérea Argentina. Es oriundo de la provincia de Santa Fe, donde realizó sus estudios primarios y secundarios. Graduóse en el Instituto Universitario Aeronáutico, en la provincia de Córdoba. Durante su carrera militar se desempeñó como: tiene más de 5.500 horas de vuelo en 12 aeronaves, 12 tipos de aeronaves, monomotores, multimotores, propulsadas a hélice, turbohélice y a reacción. Fue piloto e instructor de vuelo e inspector de aeronaves en todos los sistemas de armas que operó. Como piloto de combate de la Fuerza Aérea Argentina y del Ejército del Aire del Reino de España. Fue piloto de transporte como comandante de líneas aéreas del Estado, LADE, una empresa extraordinaria que contribuyó al desarrollo de la Patagonia Argentina. Fue piloto de pruebas, de ensayos, de armamento y sistemas operativos, instructor de vuelo, de límites y márgenes de aeronaves. Ostenta las siguientes condecoraciones: medalla número 1 por combatiente del Atlántico Sur, condecorado por el Honorable Congreso de la Nación Argentina con la medalla al valor en combate. Como ustedes ven, queridos amigos, estamos ante una persona que nos va a deleitar intelectualmente y patrióticamente con sus palabras. Señor Comodoro don Jorge Nelson Barrio Nuevo, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor Martínez. Buenas tardes a todo el público variopinto que tenemos acá, que no los conozco ni sé quiénes son, pero bueno, seguro están interesados en lo que fue en su momento el conflicto por el Atlántico Sur, de nuestra recuperación de las Islas Malvinas, y seguramente algunos que son pilotos y les interesaría hablar algo también de aviación. Antes de iniciar directamente la charla o la exposición, quiero aclarar que yo hablo en nombre propio del Comodoro Barrio Nuevo. La Fuerza Aérea no tiene nada que ver. Si hay algo que me involucra es responsabilidad mía y no de la Fuerza. Y lo más importante es que cuando hablo en plural para que sea más fácil el relato, digamos, y no andar explicando por qué lo hacía, por qué lo hacían los jefes de escuadrilla y los jefes de escuadrones, que eran los responsables de hacer todo, digamos. Yo hablo en plural, pero en ese momento era numeral, era alférez, calculen, que era el primer grado de la Fuerza Aérea Argentina, y lo que el alférez numeral puede llegar a decidir es nulo, casi nada. Prácticamente lo único que podría hablar es con el jefe de sección o el jefe de escuadrilla si alguna cosa podría llegar a asesorar, pero los que decidían eran de los jefes de sección para arriba. Así que no lo tomen como que soy responsable de todo lo que se decidió en ese momento. Hecha la aclaración, me gustaría, si Hernán está disponible con la exposición, poné la voz directamente, así yo me dedico, no sé si la tenés a mano, Hernán. La tengo a mano, pero estoy teniendo un problemita en mi presentación. Okay.
Tendría que Vamos. volver a salir. O sea, para poder hacerlo tendría que salir de la charla y volver. Listo, entonces... Tengo miedo de no poder volver a ingresar. Entonces voy directamente yo. La exposición que me compete en este momento es sobre el conflicto de la defensa de nuestras Islas Malvinas, que fue la batalla aérea en la que me tocó participar, y exclusivamente del Grupo 5 de caza. Y algunas referencias por ahí del segundo escuadrón, porque yo formaba el primer escuadrón, trato de hacerlas lo más correctamente posible, pero por ahí hay algunos detalles que se me escapan, así que no tómenlo con tranquilidad, y si hay alguna diferencia, siempre son más verídicas las palabras de la gente del segundo escuadrón que los del primero. Pero en general conozco bastante bien el tema de la operación del Grupo 5 de caza. Este era el escudo cuando nosotros empezamos a operar el sistema, el Grupo 5 de caza, que después vamos a ver las modificaciones al final de la contienda. El A4B, como todo el mundo lo conoce, que integraba el Grupo 5 de caza, que estaba posicionado en época de paz en Villa Mercedes, San Luis, y conformaba... Jorge, ¿me un segundito? ¿Sí? No está presentando, no está saliendo la presentación. No sé por qué, porque la estoy pasando tal cual me habías dicho, no sé qué pasó. A ver, voy a tirarme la pileta, salgo y vuelvo a ingresar, a ver si de esa manera lo soluciono. Bueno, mientras tanto, igual no es tan significativo el tema de las panoplias, no, como se llama la exposición de PowerPoint, pero bueno, yo mientras tanto, como tenía algunas fotos, la voy completando. El temario que yo había preparado, que normalmente lo explico para hacerlo más fácil y más llevadero, unas consideraciones, después lo que significó el Puerto Argentino, un ataque del Grupo 5 de caza cerca de Puerto Argentino, lo que significó ya en San Carlos, que fue la parte más cruenta y la más complicada, y después lo que sucedió en Bahía Agradable. Ahí está ahora, ¿lo podemos poner? Sí, se ve perfecto. Bueno, listo, en Bahía Agradable, y lo que significó el apoyo aéreo directo, que lamentablemente no se pudo hacer efectivamente como corresponde. ¿Lo podés poner vos o lo pongo yo? No sé si lo tenés vos, Tincho. No, yo la estoy viendo, pero a ver, ahí sale el grupo de 5 de casa, salen los... Ahí está, pero hay que abrirlo. Habría que abrirlo. Yo lo tengo abierto, como me había dicho él, pero bueno, se ve que algo falla. Acá está el temario, Jorge, el temario está. Está el temario. El apoyo aéreo directo, como decía, que no se pudo hacer en su totalidad como correspondía, solamente se hizo el día 13 de junio, faltando poco ya para la rendición y unas conclusiones. En lo que respecta a lo que más me interesa es esto, a ver si vuelve el Tincho, que lo habíamos practicado antes de salir, pero se ve que no arrancó. Ahí sale el grupo 5 de casa, están los... Vamos directamente a la filmación, Tincho, a la parte de Goodward, si sos tan amable. ¿Podés llegar más abajo? Sí. No, la estoy moviendo, pero se me bloquea. Está bien, no sé dónde fue a parar Tincho, pero bueno, yo la tengo acá en la exposición, pero no sé por qué no ingresa, digamos. ¿Tá? Sí, se bloquea. No, ahora espera, yo. Capaz que porque está ingresando Hernán. Bueno. ¿Ustedes ahí me están escuchando? Sí, fuerte y claro. Bueno, no sé qué número de filmina sería el video. Ahí está. ¿Lo tenés vos? Porque si no, también lo tengo yo. Ahí está. Ahí está el almirante. Dice justamente en ese, abrilo. Ahí está, después del temario estás después del temario, se ve del almirante. Después del temario, esto. A mí me sale un signo de pregunta, no me sale ningún video acá. A mí me sale el almirante. Sí, exactamente, el almirante. Bueno, se ve que no funciona la tecnología. No. Fíjate
Sí, no, en la versión que yo tengo acá no está el video. A ver, yo dejo de presentar. Y dice que está presentando, la verdad que no sé qué es lo que me falta. No, pero el suyo, porque estamos los dos presentando al mismo tiempo. Ahí lo ven. ¿Cómo? Ahí yo lo veo a Woodward. Bueno, fíjate que ahí es porque la verdad que no... Pero bueno, lo están presentando ustedes de su computadora, no yo desde la mía. ¿Sí? Ahí desapareció. Bueno. Ahí lo vemos a Jorge, pero no desapareciste, Jorge. Desapareció el video. Sí. El A video. ver, hagamos una cosa. A ver. Compartir. ¿No se ve ahí? Ahí está subiendo. ¿Ahí? Ok, perfecto. Ahí está. Bueno, esto lo quise poner en referencia cuando un comandante va hacia un conflicto, obviamente que tiene un staff que se llama el Estado Mayor, que lo ayuda en un montón de capacidades y logística que necesita para conducir. Y una de las más importantes es la inteligencia militar. Y en este caso, no puede ser que un comandante de esas características, con la inteligencia que tiene Gran Bretaña, diga esas palabras. La verdad que para mí, después de haber conocido cómo se maneja la conducción militar y aeronáutica, es una aberración que haya dicho eso un comandante designado por Gran Bretaña para venir a combatir acá. Él tendría que conocer exactamente cuál es el enemigo. Lo que pasa es que él conocía esto. La resolución 169 Defensa Nacional. Yo creo que esto es clave, fundamental para que la gente conozca y aprenda qué significa esto. En el año 69 la Conducción Nacional dicta una resolución de defensa militar que, entre otras cosas, decía, lo más importante, que para la Fuerza Aérea el combate aeronaval o la defensa marítima era una responsabilidad colateral, quiere decir que no era una responsabilidad primaria. Obviamente que el avión no tiene limitaciones, pero la limitación que habían puesto era de aproximadamente 18 millas, alrededor de 35 kilómetros era la responsabilidad que le cabía a la Fuerza Aérea de defender la soberanía en el aeroespacio, solamente hasta 18 millas. La verdad que cuando uno era alférez y preguntaba qué era lo que pasaba, no entendía nada, y le decía, bueno, ya lo va a entender, ya lo va a aprender, ya lo va a aprender. Y al final del párrafo, lo peor de todo, era que decía, textual lo escribí, no podrá desarrollar medios a tal fin. Eso era más lapidario todavía, porque no podía, los medios significa a nivel militar, personal y material, para hacerlo rápido, ¿no? No podía la Fuerza Aérea ni capacitar a su personal, ni entrenarlo para el combate aeronaval y obviamente no tener el armamento adecuado para combatir en el mar. Esta es la base de la cual Woodward dice que no podía él conocer exactamente el desempeño de la Fuerza Aérea Argentina. De ahí viene después todo el aval o todas las palabras gloriosas que dice de la Fuerza Aérea, porque él estaba convencido que con esta ley, que esa sí la conocía, la Fuerza Aérea prácticamente no iba a intervenir en el conflicto. Entonces, a partir de ese momento, dijo, cuando lo sorprendió la capacidad, sino el funcionamiento o los procedimientos que hizo la Fuerza Aérea, lo sorprendió totalmente, por eso dijo esas palabras que son totalmente fuera de lugar para un comandante en ese momento. Y la otra consideración clave para nosotros fue el asesoramiento naval. El día 2 de abril, como todos nos enteramos, que la Argentina había recuperado las Islas Malvinas. Fue una incertidumbre total. Nadie entendía nada, pero nuestros jefes sí entendían
el vicecomodoro Cini y el vicecomodoro Dubur, con toda su capacidad de conducción y ya habiendo aprendido más cosas en la escuela de guerra que nosotros, nos frenaron directamente nuestra charla de bar con respecto a qué es lo que iba a pasar con esta situación de haber recuperado Malvinas. Nos llamaron a todos y nos dijeron, nadie sabe qué es lo que pasa con esta situación, pero nosotros somos el brazo armado aéreo de la nación. Somos el puño donde llegamos a mayor distancia, a mayor velocidad y con mayor capacidad de fuego. Así que, por las dudas, vamos a prepararnos para lo peor. Y lo peor para nosotros, dijimos, ¿qué puede llegar a ser? Y bueno, lo peor era entrar en un conflicto. Gracias a Dios, ellos con esa sapiencia nos hicieron bajar a tierra y empezar a estudiar directamente lo que era el combate aeronaval y a estudiar al enemigo, que era lo que traía de armamento para tratar de superar esos desconocimientos. Obviamente, en 2 o 3 días, los jefes de escuadrón y principalmente los jefes de escuadrilla que nos hacían estudiar de memoria todo, nos dimos cuenta que necesitábamos algo más y pidieron asesoramiento a la Armada, a los pilotos de combate de la Armada, para que nos digan de qué manera ellos hacían sus procedimientos. El día 5 de abril vino el capitán Troitinio, me acuerdo el nombre perfectamente y hasta cómo estaba vestido, porque para nosotros fue un momento muy crucial. Nos dio una exposición en el aula y nos dijo, de acuerdo a todos sus diagramas que dibujó, de volar en altura, mediana altura, rasante, tirando con ángulo, sin ángulo, tirando de todo tipo de armamento, nos dio la conclusión de que una conjunción de una fragata y un destructor británico solamente podían superarla 2 aviones. De 16 aviones, 2 llegaban al blanco. Pues la verdad que fue un golpe muy duro porque nosotros éramos aproximadamente 34 pilotos y la verdad que no sabíamos cuánto íbamos a durar. La verdad que con 2 misiones era suficiente porque nos quedábamos sin pilotos y sin aviones, lamentablemente. Pues bien, la conclusión que después llegó, o la aliciente que nos dio, dijo, no se preocupen que nosotros vamos a hacer el combate naval con los superetendard, que son un sistema de arma específico, y la verdad que sí, que era un sistema de arma específico con radar y misiles que tiraban a distancia y podían hacer el trabajo que después terminamos haciendo los pilotos de la Fuerza Aérea. Lamentablemente había 5 misiles y no pudieron hacer todo lo que estaba previsto, no pudieron conseguir más misiles. Bien, con esas 2 cosas es que comenzamos el día 5 de abril a prepararnos. Nosotros teníamos muy buen entrenamiento para otro tipo de conflicto, pero no para un conflicto aeronaval. Así que cuando desplegamos el día 13 de abril aproximadamente a Río Gallegos, que fue nuestra base de despliegue inicial, empezamos a aprender cómo era el sobrevuelo sobre el mar, el sobrevuelo rasante, que al principio, porque uno no tenía ningún tipo de referencia, teníamos la referencia del avión guía, y nosotros siempre le decíamos, mientras practicaba un poquito más abajo, hasta que ya no se veía el horizonte mar entre medio del avión y el mar. Así que ahí, y aparte el jefe de escuadrilla, por su experiencia, ya se sentía que estaba muy cerca del agua, que era su lugar de vuelo primario. Después de eso, de haber determinado la forma de vuelo en el mar, buscamos la forma de atacar los buques que no teníamos ningún tipo de experiencia, pero habiendo un buque en Río Gallegos, ahí al lado de la ría, de la entrada al Río Gallegos, un buque que se llama Marjorie Glenn, que lo utilizamos de práctica, con bombas de ejercicio, obviamente, y era muy fácil tirar bombas de ejercicio rasante a un blanco tan grande. Nuestros blancos de entrenamiento eran de 25 metros por aproximadamente de 9 metros, entre 9 y 12 metros de ancho, así que imagínense que un barco con la altura y el ancho que tenía nos facilitaba totalmente la puntería y el tiro, no había ningún tipo de problema, pero lo que pasa que
en ese momento tirábamos con los parámetros estipulados, que era tirar con 150 pies y 450 nudos, entonces era muy fácil. Ya después en el conflicto se complica, pero eso vamos a decirlo más adelante. Y después, la otra cosa que nos faltaba era encontrar el armamento adecuado. Nosotros no sabíamos qué armamento había que tirarle. Así que practicamos con diferentes tipos de armamento hasta que llegó el día del conflicto y buscamos, designó el jefe de escuadrón con los jefes de escuadrilla y los oficiales de armamento, cuál era la que convenía o lo que parecía que era la más fácil o la más práctica, que era la bomba de 500 kilos, que no eran 500 kilos, pero bueno, eran 1000 libras, que le llamábamos la bombola, que era la MK-17, y que era excesivamente grande y muy pesada, digamos. Después lo aprendimos recién el 25 de mayo. Si lo hubiésemos aprendido del día 1 de mayo, yo creo que el resultado hubiese sido otro, digamos. El 1 de mayo, ya con estos 3 parámetros, vamos directamente a lo que iniciación del conflicto el 1 de mayo. La intervención fue multitudinaria de la Fuerza Aérea. Nosotros nos tocó 2 escuadrillas, la del capitán Palavera y el capitán Carballo, y la verdad que el resultado, la forma no fueron muy halagüeñas que digamos, fueron bastante complicadas, que no tuvimos ningún tipo de resultado en ese momento. Y a partir de ahí no hubo prácticamente más ataque a los buques que venían a cañonear a Puerto Argentino, porque se ve que con el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, cuando atacaron 3 Mirage a 3 buques, tuvieron suficiente enseñanza y no aparecía más de día. Hasta que, ya llegando al mediados de abril, principalmente el día 12 de abril, se ve que aprovechando la mala meteorología que le habían dado sus meteorólogos, se acercaron 2 buques a cañonear Puerto Argentino y las instalaciones donde estaban desplegados nuestros soldados. Lamentablemente, para ellos, al mediodía, como es la meteorología muy cambiante en nuestro sur, limpió bastante y sacó la Fuerza Aérea Sur 8A4B a combatir sobre esos 2 buques que estaban desplegados. Salió adelante el primer teniente Bustos con su escuadrilla, el numeral 2 era el teniente Ibarlucea, el numeral 3 era el teniente Nívoli y el 4 era el alférez Vázquez. Llegando al blanco, esos son errores que lamentablemente se pagan con la vida, el desconocimiento, que después lo aprendimos de este ataque, no encontraron el blanco, obviamente, porque los buques se mueven y no están en su mismo lugar. Entonces, al llegar al blanco, levanta su escuadrilla, al no verlo a los buques, el primer teniente Bustos, y cuando los ve, lamentablemente se produce el ataque, obviamente, comienza el ataque, y ya estaban adquiridos esos blancos, los 4 aviones, con los radares de vigilancia y los radares de tiro del destructor Glasgow y la fragata Brilliant. En la corrida de tiro final, lamentablemente, cae el teniente Nívoli, del numeral 3, era un teniente que era padre mío, era de Río Tercero, lamentablemente estaba casado y tenía un hijo. Fue el primer caído que tuvimos en el grupo y siguiendo la corrida final cae el teniente Ibarlucea. También era de Córdoba, estaba casado y tenía una nena muy, muy chiquita, digamos. Un detalle especial de este piloto, que estaba destinado en la Escuela de Aviación Militar. En diciembre del 81 fue destinado a la Escuela de Aviación Militar y estando obviamente en el conflicto, él pidió venir a rehabilitarse en el A4 y entrar en conflicto. Dice, porque yo de instructor acá estoy de más. Así que pidió, se le dio la autorización, se rehabilitó y fíjense la idea del piloto que en su primera misión lamentablemente cayó atacando estos 2 buques. A la salida del ataque, Vázquez escucha los tordos a reunión porque es el indicativo del primer teniente Bustos y lamentablemente cae también en el derribado. Dicen que hubo una simultaneidad en que estaba mirando el misil y aparentemente se chocó el agua antes que el misil pegara o prácticamente simultáneo, dijo Vázquez.
También estaba casado, tenía 3 hijos y la señora estaba embarazada del cuarto, al cual le pusieron el mismo nombre que él, así que no lo llegó a conocer al papá. Y el que se salva es el alférez, compañero, amigo mío, vivíamos juntos, el alférez Vázquez, que regresa solo y él cuenta cómo fue todo el desarrollo de la misión. Durante el ataque o antes del ataque se ve que Bustos le alcanza a avisar a la escuadrilla de atrás y el capitán Celaya, cuando entra al mar, va directamente al blanco y no tuvo las mismas peripecias que pasó la escuadrilla de adelante. El capitán Celaya era el jefe de escuadrilla, el numeral 2 era el teniente Arrarás, perdón, y el numeral 3 era el primer teniente Gavassi y el alférez de Lepiane. En el ataque, por maniobras que hicieron la escuadrilla, el teniente Arrarás ataca al destructor Glasgow. Esa es la imagen, una fotografía obtenida de la Brilliant. Ahí se ve el destructor Glasgow, donde ataca él solo el destructor y impacta una bomba casi a la altura de la línea de flotación del buque. Y los otros 3 atacan la Brilliant. Ahí se ve el impacto de la bomba de Arrarás durante el ataque, pero a la salida, lamentablemente, por errores, porque teníamos indicado que no debíamos pasar por Puerto Argentino, ni por Darwin, ni por Bahía Fox, donde estaba nuestro mayor poder de defensa aérea. Gavassi pasa muy cerca de Puerto Argentino, de Darwin, y es derribado por artillería propia, artillería del ejército, que no alcanza a divisarlo en el radar el avión que era, y una ráfaga lo derriba, lamentablemente. Y él también estaba casado, tenía una hija y la señora estaba embarazada de la segunda hija. Era de Campana y era bien gaucho, era un hombre de a caballo, una excelente persona, Fausto Gavassi. Ellos fueron los 4 que perdimos el primer día, que no habíamos tenido hasta ese día, el 12 de mayo, ningún tipo de pérdida, y fue el día más duro porque perdimos 4 juntos en ese momento, lamentablemente. Después de ese día no aparecieron más los buques de día y sí aparecieron en el desembarco. Nuestra otra actuación fue durante el desembarco en San Carlos, que se empezó a desarrollar del día 21 de mayo al día 29 y tuvo bastante participación el grupo 5 de casa. El día 21 salió prácticamente todo el primer escuadrón y una escuadrilla del segundo escuadrón, y entre los resultados se atacó la fragata Arden, que fue hundida porque fue después atacada por 2 M5 y después por los A4Q de la Armada y terminó hundiéndose esta fragata. Y atacando ya cerca de Puerto San Carlos, una escuadrilla compuesta por otros integrantes del primer escuadrón, que estaba a cargo del primer teniente Filippini, estaba también volando con él el alférez Botero y el teniente Vicente Autiero, que eran los de su escuadrilla, y de la escuadrilla nuestra quedó el teniente Osés y el jefe de sección, el teniente Robledo, que por los otros aviones, por problemas técnicos, se tuvieron que retirar, y bueno, en ese momento fue averiada la fragata Argonaut con una bomba, que en este momento no la tengo, pero bueno, no importa, ya la vamos a ver a la foto. Este es un diagrama de más o menos todo lo que se encontraba en Puerto San Carlos, no en el estrecho exclusivamente, sino estaban muchísimos dentro del mismo Puerto San Carlos, o en donde está el establecimiento San Carlos, en defensa del desembarco. Como ya le dije, la fragata Arden fue hundida compartiendo con la Armada y con M5, y esta es la fragata Argonaut, donde tiene el impacto de un par de bombas de la escuadrilla ya nombrada, y ahí hay una que está tratando de la ataron los británicos para que no se le explotara, no anduviera dando vuelta dentro del buque. El día 22 de mayo también se hace otros ataques, pero no tenemos resultados, lamentablemente, que lo hace el segundo escuadrón. El día 23 de mayo también le toca al primer escuadrón nuevamente al grupo 5 de casa salir, y entre los ataques produce el hundimiento de la fragata Antílope, lamentablemente,
en el ataque, cuando en la corrida final estaba el primer teniente Guadagnini junto con el teniente Rinque, es impactado el teniente Guadagnini en el ala derecha y lo que lo ven de tierra, porque había un director de tiro de Rapier que él después confirma hace poco perfectamente cómo fue el ataque, lo ve que le impactan y como que se traga el buque, pero al final dice que lo vieron salir como una exhalación, pero lamentablemente no le alcanzó la trepada del avión para sobrepasar correctamente el buque y le pegó a la antena del Antílope y obviamente se desintegró del otro lado. El primer teniente Guadagnini, esta es la explosión a la noche y ahí ustedes ven la antena doblada, que es la que se chocó Guadagnini en el ataque, lamentablemente. Eso fue del día posterior, cuando ya explotó la bomba y se prendió fuego y posteriormente se hunde. El primer teniente Luciano Guadagnini era de Bahía Blanca, una excelente persona, primero de promoción, muy buen oficial, profesional, ni hablar, y estaba casado con Loli y tenía una hija que se llamaba Andrea, y es ahora en este momento es capitán de la Fuerza Aérea, odontóloga. Y la señora estaba embarazada del futuro hijo de Luciano, que obviamente se llama igual que él, Luciano Guadagnini, que no lo alcanzó a conocer lamentablemente. El día 24 de mayo, el segundo escuadrón hace un ataque con 5 aviones que estaba a cargo del extinto ahora vicecomodoro Mariel, lamentablemente hace poco ha perecido y lo hemos perdido, un excelente oficial, la verdad que llegó al grado de brigadier. Estaba a cargo de la escuadrilla donde iba el teniente Cervera, iba el teniente Roca, el teniente Moroni y el primer teniente Sánchez. Durante el ataque se atacaron 2 o 3 buques, que uno de ellos fue el Ferles, que fue atacado y fue impactado, pero la bomba pasó de lado a lado y no tuvimos resultados más que ese avería con significación. Y el Sir Lancelot también fue atacado ese mismo día 24 de mayo. El día 25 de mayo también se produce el ataque a la mañana del primer escuadrón y durante el ataque el guía o el jefe de escuadrilla recibe unos disparos de cañones y por ese disparo aparentemente tuvo un problema de comandos y le avisó al numeral, que era en este caso el teniente Galvez, que tenía problemas y que iba a ascender porque si tenía que tirar comandos manuales, que es una emergencia normal en el A4, tenía que tener un poco de altura y menos velocidad, porque si no el avión se podía llegar a descontrolar. Estaba en ese momento, era el oficial más antiguo que teníamos en el escuadrón, que era el capitán Hugo Ángel del Valle Palaver, que lamentablemente no regresó con Galvez. Galvez regresó solo, pero por información de la gente de la Armada que estaba en la isla Borbón, nos dimos cuenta que había un piquete de radar que estaba haciendo el derribo de nuestros aviones, porque no solamente fue derribado el capitán Palaver, sino también fue derribado el capitán García del escuadrón A4C, más o menos compaginando los momentos y las acciones y los horarios, determinaron que evidentemente esos 2 buques que estaban ahí desplegados estaban haciendo el piquete de radar y derribaban nuestros aviones por información, obviamente, de la gente de la Armada que estaba ahí en la isla Borbón. A la tarde, la Fuerza Aérea Sur ordena tratar de neutralizar esos 2 buques que estaban haciendo su operación ahí al norte de la isla Borbón y envía las 2 escuadrillas que quedaban del grupo 5 de caza en ese momento. Estaba compuesta por el capitán Carballo, el teniente Rinque y el alférez Carmona. Por problemas técnicos, Carmona no puede continuar. Y 2 minutos atrás iba la escuadrilla del primer teniente Velasco, el alférez Barrio Nuevo y el 3 era el teniente Robledo. Por problemas técnicos, Robledo lamentablemente no pudo continuar, así que las 2 escuadrillas quedaron conformadas de 2 aviones alternadas aproximadamente entre 1 minuto y medio y 2 minutos para causar sorpresas con los ataques.
Nuestro último punto de toque o de continente, del continente, digo, de las islas, era entre la isla Raza y la isla Borbón. Así que teníamos que entrar a mar abierto, que era lo más peligroso que teníamos, digamos, porque nosotros sabíamos que la supervivencia a mar abierto era mucho más lapidario que dentro del estrecho de San Carlos, que teníamos un poquito menos de posibilidades de ser derribados. O sea, mar abierto sabíamos que el derribo era entre un 70 y un 80% de probabilidades. En San Carlos, al estar tan cerca las elevaciones, no le permitía desarrollar toda la defensa de los buques, entonces teníamos un poquito más de posibilidades, pero igual éramos derribados sin ninguna duda si nos enganchaban con los radares. Cuando entramos a mar abierto con el primer teniente Velasco, escuchamos la escuadrilla de adelante de Carballo que decía: los buques están en la posición que nos habían dicho, nos están tirando con todo, vayan bien pegados al agua porque es sumamente peligroso todo lo que nos estaban tirando. Bueno, escuchamos la situación de ellos cuando nosotros ya estábamos aproximadamente unos 30-40 segundos dentro del mar, que para nosotros eran aproximadamente unos 10 kilómetros, un poquito menos, pero más o menos. Yo veo a la izquierda la posición de los buques. La verdad que no conocía buques a mar abierto, siempre mucho más cerca. Entonces me pareció que apuntó para allá Velasco por una maniobra que yo estaba muy cerca de él. Tuve que levantar para que no nos impactáramos porque estábamos muy bajo. Y la única manera era levantar, porque si hubiésemos ido en la altura no había ningún problema, uno baja el avión, el numeral baja el avión y se acomoda del otro lado. En este caso tenía que levantar, pues bien, lamentablemente en esa levantada los misiles de la Coventry estaban en automático y sale un SIDAR. Ahí me olvidé de todo tipo de combate y me quedé viendo el misil durante los 5, 6, 10 segundos que tardó desde el despegue hasta pasar por arriba de nuestras cabezas. Cuando ya lo superamos, ya me olvidé del misil. Gracias a Dios no alcanzó por su velocidad, por su peso, a bajar rápidamente para buscar los aviones. Directamente sale en altura, unos 10-15 grados, y después empieza a bajar para buscar el blanco. Bueno, en esa parábola que hace, pasamos los aviones por abajo y no fuimos derribados. Bueno, ya llegado al buque, el primer teniente Velasco levanta el avión para tirar con seguridad y tirar de la posibilidad de pegar, porque veníamos tan bajo que lo más probable es que el buque, las bombas quedaran en el agua. Levanta, ve el tiro, perfectamente lo veo, pegan abajo del número 18, para que tengan ustedes una idea, más o menos por ahí abajo. Pegan las bombas, dos ahí abajo, y una se mete adentro del agua, pero a la altura ¿cómo se llama? De la quilla. Así que seguramente le entró por ahí abajo. Perfectamente veo las bombas, veo cómo explotan, según mi experiencia, que fue catastrófica. Quise salir, fueron milésimas de segundo, quise espantar y digo, no, ya estoy acá. Tiré yo y salté. Pasé al lado de la Broswan, mientras tanto miraba a la Broswan que no me tirara porque iba a no más de 200 metros y la veía perfecto ahí al lado mío, y me iba mirando a ver si me había traído alguna esquirla. Gracias a Dios no me tragué ninguna esquirla, no me herí nada, porque las bombas no habían explotado. Eso lo aprendí cuando aterricé y ahí el vicecomodoro Cini ordenó una prueba de las bombas que cuando yo dije que habían explotado. Veo la Broswan, que le faltaba al helicóptero perfectamente la trompa, le veía todos los cables colgando y un agujero en la plataforma. Cuando yo declaré eso no me creyeron porque pensaba que el alférez estaba un poco despistado, pero no, después hay fotos que identifican eso, digamos. Y cuando llegamos a Río Gallegos, me llamó la atención que había muchos mecánicos y personal civil nuestro al costado de la pista saludando con bandera. Yo pensé que como era 25 de mayo y habíamos ido los cuatro, y los cuatro volvimos, estaban festejando las dos cosas, digamos. Lo que estaban festejando era lo que nosotros no sabíamos, que era que el destructor Coventry se había hundido en menos de 20 minutos. Este era el capitán Palaver, que había perdido la vida a la mañana,
esta es la foto de Carvalho y Rinke atacando la Brosworth, que sacaron la foto un periodista, y esto es lo que vi yo. Yo vi no estaba tapado ¿cómo se llama? El helicóptero, estaba totalmente descubierto, pero sí tenía toda la trompa del helicóptero con los cables colgando y el agujero que se ve en el piso de la plataforma. Ahí se alcanza a ver mejor el agujero, es impresionante el tamaño que dejó la bomba, porque entró atravesada. Dicen ellos que rebotó en el mar y pegó en la plataforma, en la trompa, y después cayó y atravesó toda la plataforma del puerto. Este es el misil de la Coventry, y después cómo se fue escorando hasta hundirse en menos de 20 minutos. Por eso estaban festejando, cuando ahí se ve las hélices ya prácticamente totalmente invertidas, la Coventry con unos botes salvavidas rescatando a los náufragos, y esa era la imagen que nosotros no vimos, que fue que recibieron la información en Río Gallegos antes que nosotros aterrizáramos. Era la primera vez que recibíamos la información, porque las otras veces, todos los ataques que se hicieron, no había ningún tipo de información. Si los británicos no decían qué era lo que había pasado, nosotros no teníamos ni idea. Pero acá sí, porque la misma gente de la isla de Borbón que había dado información sobre la situación de los dos buques, fueron los que transmitieron el resultado del ataque, donde uno de los buques se alejó humeando, o sea, no se alejó humeando, sino que estaba humeando, y el otro se había hundido en menos de 20 minutos. El día 27 de mayo tuvimos otro derribo, gracias a Dios, que fue con suerte, porque fue mi jefe de escuadrilla, el primer teniente Velasco, atacando con OSES Puerto San Carlos, fue derribado por el señor que ustedes ven en la foto. Quedó tan afectado que cuando se enteró que Velasco no había fallecido, quiso verlo y lo vino a visitar. Acá hay una foto de Velasco, el Mariano, con la persona que lo derribó. Gracias a Dios, el Mariano se salvó y lo tenemos vivito y coleando con nosotros. De ahí, desde el día del 27, bueno, sí hubo más ataques el 28 y el 29, pero no encontramos blancos rentables, así que no tenemos los resultados obtenidos, digamos. A partir de ahí hubo un impasse bastante grande, no pudimos hacer ningún tipo de vuelo, a pesar de que nosotros pretendíamos colaborar con la gente de tierra. Era muy difícil porque no se sabía la posición exacta. No teníamos un oficial de control aéreo que nos dirigiera el tiro, y más un avión volando a tanta velocidad. Tal vez un avión a menor velocidad puede buscar un poco el blanco y dar vuelta por la zona para tratar de derribarlo, de ayudar a la gente en tierra, pero lamentablemente entre los Harrier que nos buscaban y los misiles personales que tenían de tierra-aire, el personal de tropa, era muy difícil dar vuelta por la zona donde estaban desplegándose los británicos. Así que, como no teníamos un punto a apuntar exacto, lamentablemente no pudimos colaborar con la gente en tierra hasta el día 13 de junio, que ya lo vamos a ver. Pero sí, después por información del mismo general Jeremy Moore, que decía que si a él le desembarcaban la logística que necesitaba, tanto material como personal, en San Carlos no le alcanzaba el tiempo para seguir combatiendo. Tenían que retirarse directamente y regresar a los buques, porque ya se habían quedado prácticamente sin nada. Entonces le pide al almirante Woodward que el desembarco se haga más cerca, y se hizo en Bahía Agradable, donde ahí lo veía perfectamente la gente que estaba en tierra. Mucha gente de ejército fue la que informó sobre el desembarco, y ahí la Fuerza Aérea mandó nuevamente a combatir este desembarco. Le tocó en gracia al escuadrón, al grupo 5 de caza, atacar a la mañana, y en ese caso se hizo cargo, por problemas técnicos, el primer teniente Cachón, de la escuadrilla, de un escuadrillón, digamos, que estaba conformada por 5 aviones en vez de 4 o más aviones, porque todos los jefes de escuadrilla habían tenido problemas, y él quedó como más antiguo y era jefe de sección. En ese momento no estaba habilitado como jefe de escuadrilla, y fue con, el numeral era el alférez Gómez, el teniente Galvez, el teniente Rinke
y el alférez Carmona. Los 5 atacaron el Sir Tristán y el Sir Galahad con un excelente resultado, que los dos fueron destruidos totalmente. El Sir Galahad se hundió al otro día, a los 2 días, lamentablemente todo prendido fuego, y el Sir Tristán encalló ahí cerca de Bahía Agradable y lo vinieron a buscar hace unos años para ponerlo de museo allá en un puerto de Gran Bretaña. Pero lamentablemente siempre hay errores que se cometen, y cuando uno comete los errores, la conducción principalmente, quedamos los tácticos, los que hacemos las maniobras, a veces quedamos complicados y se producen la muerte de la gente que trabaja o que combate de abajo. A la tarde, la Fuerza Aérea Sur manda a completar, de neutralizar todo el desembarco que estaba realizándose en ese momento, que ya habían realizado algunas cosas, manda a atacar, y la escuadrilla es interceptada lamentablemente por aviones Harrier, vistas por el teniente Sánchez, que era el 3 de la escuadrilla, y él ve cuando lamentablemente es derribado el teniente Arrarás, fue el primero que fue derribado según sus palabras, y alcanza a eyectarse, pero fue una explosión muy cerca del misil de la eyección, así que lamentablemente nunca apareció Arrarás, supuestamente había sido eyectado del avión. El segundo que pierde la vida fue el alférez Vázquez, no sé si se recuerdan, que quedó vivo del ataque el 12 de mayo, y lamentablemente ese segundo ataque que realiza es derribado también por el otro misil del otro Harrier. Y el último Harrier derriba, ellos dos, el teniente Arrarás era de La Plata, era soltero, una excelente persona, era un santo directamente. Y el Gordo Vázquez, como le decíamos nosotros, porque era de mi promoción, era alférez, era de Rosario, nadador eximio, era una excelente persona y era el más antiguo que teníamos en la promoción en ese momento, volando con nosotros en el grupo 5 de casa de nuestra promoción. Así que lamentablemente perdimos 2 excelentes oficiales. Y el último que ha derribado es el primer teniente Bolzán, Danilo Rubén Bolzán, de Diamante, un excelente oficial también, gaucho como Gavassi, que estaba casado también y tenía un hijo que lamentablemente se quedó sin el papá. Fue derribado ese día, el día 8 de junio, y en el ataque le alcanza a pegar a un lanchón de desembarco esta escuadrilla y se hunde instantáneamente. El que se salva por esas situaciones fue el teniente Sánchez, donde también se salva del regreso, porque una esquirla le pegó en su tanque y se estaba quedando sin combustible, un combustible que él necesitaba, no había trasvasado, y bueno, lo salva un C-130 reabastecedor que lo viene a buscar prácticamente hasta las islas y lo lleva a San Julián, donde aterriza sin problemas con el combustible que le dio el C-130 Hércules. Esos fueron nuestros pérdidas que tuvimos el día en Bahía Agradable, el día 8 de junio. Ahí tenemos fotos del Sir Tristán y del Sir Galahad, los dos prendido fuego, y se ve parte del desembarco. Estas son fotos británicas, obviamente. Ahí se ve un poco mejor. Y ese es el Sir Tristán, el anterior era el Sir Galahad y este es el Sir Tristán, donde ya estaban prácticamente totalmente prendido fuego. Y ese día, como ya les digo, perdió la vida el primer teniente Danilo Rubén Bolzán, Juan José el Turco Arrarás y Alfredo Jorge Alberto, el Oso, el indicativo de él, pero nosotros cariñosamente le decíamos el Gordo Vázquez, lamentablemente. 3 excelentes oficiales. Y la última misión significativa del Grupo 5 de casa fue el 13 de junio, donde, tratando de colaborar con la gente en tierra, se hace un ataque de apoyo aéreo directo al puesto de comando británico y a la primera línea del personal que estaba atacando a nuestro personal en tierra. Estaba integrada en ese momento por el capitán Celaya, pero por problemas técnicos se tuvo que quedar, así que se hizo cargo el capitán Varela, Carlos Varela, tucumano él, lamentablemente por problemas de salud, falleció hace un par de años,
durante su vida normal, digamos, ya había dejado de volar y todo, pero bueno, problemas de salud y perdió la vida. Perdimos otro halcón también, ya que está, lo nombro directamente, el teniente Gelardi, Omar Gelardi, que era mendocino, también era soltero y lamentablemente falleció después durante una demostración en Gran Bretaña del Pampa nuestro del día 63, que lo fueron a mostrar a Famború. También integraba esa escuadrilla el teniente Moroni, el teniente Roca, el teniente Cervera, el alférez Moroni y el alférez de Lepiane. No sé si me acuerdo de uno, si nombré los 7, pero no sé si nombré los 7 por las dudas, porque siempre me olvido de alguno. Creo que no. Pero bueno. Perdón, el teniente mayor, si no me va a matar, porque fue instructor mío y fue padre mío. Discúlpenme, siempre por ahí la memoria me falla cuando voy hablando medio rápido. El teniente mayor, que bueno, después llegó a brigadier, el Sergio Mayor. Bueno, en el ataque fue bastante peligroso, bueno, casi pierden la vida, casi todo el Estado Mayor. Lo que pasa que un helicóptero que estaba apostado hacia aproximadamente un minuto 30 de la posición donde estaban ellos, dio la alerta y aparentemente, según sus dichos, alcanzaron a refugiarse en los pozos de Zorro y se salvaron de este ataque, que hubiese sido bastante lapidario. Si perdía la vida todo el Estado Mayor, podría haber sido bastante complicado para ellos. Pero bueno, lamentablemente no pudimos lograr ese resultado, pero el resultado fue muy bueno porque se destruyeron muchísimos helicópteros, elementos de tierra, que fue complemento de lo que estaba haciendo la gente en tierra. Lamentablemente ya estábamos prácticamente en las postrimerías de la rendición, así que no hubo posibilidad de continuar con los ataques. La mayoría de este ataque de los aviones vinieron bastante averiados porque pasaron muy bajo y la artillería y más los mismos soldados trataron de derribar a los aviones y vinieron casi todos perforados con problemas. El más grave fue el alférez de Lepiane, que se le perforó un plano y si no era por un Hércules, lamentablemente que se tenía que eyectar en el mar porque lo fue a buscar prácticamente sobre las islas también, y como le cargaba combustible pero seguía perdiendo, tuvo que venir casi todo el vuelo de regreso empupado, como decimos nosotros, en el Hércules, recibiendo combustible para el aterrizaje. Así que bueno, pero tuvo la suerte de llegar sano y salvo gracias al Hércules que lo fue a buscar. Todo eso fue lo que realizó rápidamente el Grupo 5 de Caza en todas sus operaciones durante el conflicto. En las conclusiones, las pérdidas ocasionadas por el Grupo 5 de Caza, como ya les dije, se hundieron 6 buques, la Arden, que fue compartida con los M5 de la Fuerza Aérea y los A4 Cruz de la Armada, la Antílope, que fue hundida por el primer teniente Guadagnini y su numeral en ese momento, el destructor Coventry, que participó también en el Grupo 5 de Caza con el primer teniente Velasco, el capitán Carballo, el teniente Rinque y quien les habla, el Sir Galahad y el Sir Tristan el día 8 de junio y un lanchón de desembarco el 8 de junio. Como ya les dije, fuera de combate, que no se logró el resultado máximo, que es destruirlo totalmente o hundirlo, fue la Glasgow, la Argonaut, el Sir Lancelot, la Brosworth y el Sir Bedivere. Y averiado de distinta consideración, que no tenemos la información exacta, pero por información de ellos, fueron averiados el Avenger, la Brilliant, el Norland y el Fearless, que eran, la Brilliant era una fragata y el Avenger y el Norland y el Fearless creo que eran 2 buques de desembarco. Eso fue el resultado de las maniobras o de los ataques, de las misiones que cumplió el Grupo 5 de Caza. Como conclusión también perdimos 10 A4B, de los cuales uno se salvó, el primer teniente Velasco, pero lamentablemente durante los derribos perdimos al mayor Hugo Ángel del Valle Palaver, Oscar Manuel Bustos, Luciano Guadagnini, Fausto Gavassi, Danilo Rubén Bolsán, Mario Víctor Nívoli, Jorge Rubén Ibarlucea, Jorge Rubén Alguaraz y el teniente Alfredo Vázquez, que son
los héroes de la nación argentina. Creo que por ellos tenemos que, los que quedamos con vida, tenemos la obligación moral y profesional de transmitir a las distintas generaciones o a quien quiera conocerlo cómo fue la operación del Grupo 5 de Casa, y específicamente cómo perdieron la vida ellos brindándosela a la patria. Así que esa es la mayor obligación que tenemos, el Grupo 5 de Casa, que ahora quedó conformado así, porque después del combate, la heráldica de la Fuerza Aérea nos obliga a usar en el escudo los que combatimos, que dieron su sangre y otorgaron su sangre a la patria y también buscamos la paz, son las insignias que está arriba, que son 5 rojo y 5 blanco, el pico del halcón donde produjimos sangre al enemigo, le hicimos perder sangre al enemigo, y en la palma del laurel, donde tiene 5 hojas que representan a los 5, tiene 9 hojas que representan a los 9 caídos del Grupo 5 de Casa. Por ello y por el convencimiento que las Malvinas son, y si queremos que sean Argentina, para el Grupo 5 de Casa, que esto lo vinimos transmitiendo desde el año 83, Malvinas sigue siendo un objetivo irrenunciable. Muchas gracias por la atención. Bueno, los invito a todos a abrir el micrófono y brindarle un aplauso. Muchas gracias, pero lo más importante es que se lleven en sus conocimientos lo que hicieron estos 9 halcones, héroes de la patria, que es lo más importante que nosotros nos quedó como regalo o recuerdo o como capitalización de lo que hizo la Fuerza Aérea Argentina en el conflicto del Atlántico Sur. Quedo abierto a las preguntas, fue muy rápido el relato para que pudieran tener tiempo de preguntar lo que les interese. Bueno, entonces, con permiso de los presentes, voy a pasar a transmitirles algunas de las preguntas que se produjeron, y puede haber más. La primera, y que es recurrente, no tiene que ver con el relato, pero sí con la presentación, es si podríamos compartir el PowerPoint con los asistentes. Eso a criterio suyo. Sí, por supuesto, esto no es secreto, es para que yo todos los lugares que doy la exposición le entrego hacia los usuarios, obviamente. Dásela completa porque esta está un poco resumida, hay un montón de fotos que yo le he dejado de lado para que sea más rápido la exposición. Pero sí, obviamente. Bueno, entonces los asistentes, los que están inscritos, van a recibir vía mail el archivo PowerPoint, así como fue presentado. La segunda es del señor Néstor del Ponte y nos dice: me gustaría preguntarle al señor Barrio Nuevo ¿cuál considera la razón de los resultados tan dispares entre las escuadrillas de A4B con respecto a las de A4C? Es difícil esa respuesta porque yo no estaba en el escuadrón A4C. Yo lo que puedo hablar es de A4B y les puedo asegurar que el profesionalismo que yo mamé ahí, que estudié y que aprendí, no lo aprendí en ningún otro lado de los diferentes escuadrones que tuve. La verdad que el profesionalismo nos hacían estudiar de memoria. Para que ustedes se den una idea, una expresión de un compañero, un hermano mío, Alférez también él, de integrante de la escuadrilla de Filippini, él decía siempre: yo le tengo más miedo a Filippini que a los ingleses, porque nosotros éramos alférez y teníamos que estudiar todo de memoria, y si no sabíamos algo, nos mandaban a estudiar hasta saber el punto y coma de cada cosa que nos enseñaban. Entonces, con esa capacitación que teníamos nosotros, me imagino que ellos, con la experiencia que tenían, eran 10 veces mejores los jefes de escuadrilla que teníamos, ellos los que nos llevaban al blanco. Desconozco qué es lo que pasaba en A4C. Yo
eso se lo tendría que preguntar más que nada a la gente A4C porque era la disparidad. Tal vez a lo mejor suerte, porque el factor suerte influye mucho también de cómo se puede llegar a desarrollar un conflicto, digamos, un combate. Lo que sí, el ejemplo que tenía era indudable que era espectacular. O sea que es muy difícil, Néstor, que te responda haciendo una comparación porque no está en mí hacer la comparación. No sé qué les pasó o por qué los resultados de ellos eran diferentes a los nuestros. Bueno, por primera vez en el ciclo voy a me echar una pregunta mía. Yo soy Hernán Longoni, el organizador. Y quería saber cómo fue específicamente la navegación y cuál de los aviones de la sección suya, entiendo que era el de Velasco, tenía el sistema Omega o qué sistema de navegación usaron para encontrar el buque en el medio del mar sin ningún tipo de referencia. Estimo que el que tenía Omega seguro era Carballo y Velasco. Obviamente los dos, no me acuerdo, creo que el avión era el 225 y me parece que el 225 estaba equipado con Omega. No así el 207, yo no tenía Omega. Nosotros igual no entramos rectamente con rumbo norte donde teníamos estipulado. Velasco no sé por qué, hizo unos 10-15 grados a la derecha, debe ser para haber entrado por un ángulo para sorprender a los británicos, digamos, porque a lo mejor entrando por el mismo lado seguramente hubiésemos sido derribados, fíjese la situación, porque en el momento que nosotros nos estábamos acercando al blanco, ellos ya habían rehabilitado, reacondicionado nuevamente los misiles de la Broswan. Y si veníamos por el mismo lado de la escuadrilla de Carballo, seguramente hubiéramos sido derribados. Yo creo que entre que llevaban Omega y que íbamos a la zona del blanco y tener suerte, yo creo que los vi porque a mí me tocaba mirar del frente hacia la izquierda, así me había dicho Velasco, teníamos que así controlar cada uno, él del frente a la derecha y yo del frente a la izquierda porque yo iba formando a la izquierda. Y los vi allá lejos, dos cositas muy como dos latitas de sardina, como decía el abuelo, así muy agrisesada allá a lo lejos, a la izquierda. Y bueno, eso también da una posibilidad de no ser derribado, porque si uno no lo ve, ¿qué hace? Comete el error que ya había cometido Busto de levantar para atacar. Y lo más probable es que nos hubiesen derribado. Los vi y bueno, así encontramos el blanco, digamos. Puede haber algún error también en el Omega, pero en este caso funcionó, gracias a Dios, los dos muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, le voy a transmitir una pregunta del señor Alberto Pestarino, que dice así: si no entendí mal, la configuración de los A4B hasta el 25 de mayo era una única bomba MK-17. Ahí le voy a agregar yo una pregunta. ¿Era solo MK-17 o usaron también MK-65? Y a partir de ese momento, ¿cuál fue la configuración que usaron para los ataques? Bueno, era una MK-17. Casi siempre usamos esa. No sé quién usó 65, porque yo no recuerdo haber usado otra bomba que la 17. El día 25 de mayo, de acuerdo a lo asesorado por en ese caso, el primer teniente Filippini, y haber hablado con el teniente Rocknall Córdoba, que era nuestro ingeniero en armamento, se pusieron de acuerdo en utilizar otro tipo de bomba. Dice, usemos una más pequeña y que tenga otros parámetros. En vez de tener una espoleta de retardo de 30 segundos, una de retardo más cerca, a ver si podemos llegar a tener un mejor resultado. Pues bien, cuando viene así estipulada la orden fragmentaria, esto es una infidencia interna que no viene al caso, pero bueno, el capitán Carballo le pidió al jefe de escuadrón utilizar la MK-17 porque a él se sentía más confiado. Yo me acuerdo haberlo escuchado estar al lado, porque estábamos los seis, estábamos sentados con el vicecomodoro que nos estaba transmitiendo cómo iba a ser la orden fragmentaria con las diferentes frecuencias, las diferentes características que iba a tener el ataque. Y le dijo, yo me siento mejor con la MK-117, que yo, bueno, listo, la MK-117. Y Velasco, nada, yo voy con la que me mandan. El Mariano no puso reparo y fuimos con la MK-82, con otro tipo que es otro tipo de bomba, mucho más chica, de 500 libras. Íbamos con 3 bombas y otro tipo de espoleta. La espoleta era con 12 segundos de retardo, la de explosión. Entonces era más cerca
de que le tuvieran tiempo de desarmar o de sacar la bomba, o de que si la bomba pasaba de lado a lado a lo mejor le podía hacer un efecto, pero igual 12 segundos era bastante tiempo para que la bomba se hundiera y no le hiciera ningún tipo de efecto. Así fuimos ese día 25 de mayo. A partir del 25 de mayo comenzamos a usar para todo tipo de ataque, excepto el que fue a tierra, que se usó otra bomba, la MK-82, que eran 3 bombas llevadas en la sección ventral con un con un tercio. ¿Con frenadas? No eran frenadas, eran bombas de caída libre. ¿Y usaron algún intervalómetro o se lanzaban las 3 juntas? No, directamente en salva. En salva porque teníamos, digamos, la seguridad absoluta que no le íbamos a errar, porque pasábamos a la altura de las estructuras del buque. O sea, era imposible errarla. Lo que sí habíamos, que nosotros sabíamos que por la altura que tirábamos, que era menor a la estipulada en las prácticas, y la velocidad era mucho mayor, también ahí al manifestárselo eso al teniente Córdoba, él se le transmitió a sus armeros, y los armeros, la verdad que hay que sacarse el sombrero para los armeros nuestros, porque se quedaban de noche desenroscando la espoleta para que en vez de que se armara al segundo y medio, se armara dentro del segundo, porque nosotros prácticamente la tirábamos entre 350 y 400 metros, y volábamos a esa velocidad, a la velocidad que volábamos era un segundo, porque volábamos casi a 300 metros por segundo, y prácticamente la tirábamos a esa distancia la bomba para no errarle y para no levantar más, porque si levantábamos más era más peligroso, más fácil que nos derribaran, mejor dicho. Entonces, al tirarla tan cerca, la bomba no alcanzaba a armarse, la espoleta. No sé si conoce todo el mundo la espoleta, qué es el funcionamiento que tiene, pero se lo voy a hacer rápidamente. La espoleta es fundamental para la bomba porque si no funciona la espoleta, la bomba no explota, no funciona para nada. Es una pesada de fundición llena de trotil o de otro explosivo que no sirve para nada si no tiene la espoleta. La espoleta cumple 2 funciones. Primero, salvar al piloto para que se arme después que salió del avión. No llevarla armada, porque si en el momento que uno la lleva armada a la espoleta, pega cualquier cosa, desde una piedra media grande o un ave, llega a pegar, automáticamente puede llegar a explotar la bomba si la lleva armada. Entonces, una barbaridad llevarla armada, ¿está bien? Entonces, la espoleta tenía que bajarse ese tiempo de armado porque la tirábamos muy cerca. La tiramos menos a casi un segundo, y como el armado de las espoletas que llevamos, la que mínimo encontrábamos era de 1 segundo y medio, los mecánicos, repito, de armamento, se quedaban desenroscando las vueltas de la espoleta para que se armara en menos de 1 segundo. Fíjense lo que hacían, era una barbaridad, porque les podía volar la cabeza, porque la espoleta, si bien es chiquito el explosivo, a cualquier persona que la está escuchando al lado de la oreja, era un explosivo que la verdad que y esas cosas hacíamos los argentinos, digamos, lo ataban con alambre de esa manera, la verdad que espectacular. Y el retardo era de 12 segundos para que nosotros pudiéramos alejarnos de la envolvente de la bomba. Una bomba de 250 kilos, para que se dé una idea, una esquirla vuela en 1 segundo y medio a 3.000 metros, 3.000 y pico metros, 3.100, 3.200. Si me escuchara Filippini, estaría orgulloso de todo lo que nos enseñó de armamento en ese momento a los alfereces. Entonces, a 12 segundos nos daba la posibilidad de alejarnos del buque hasta que estuviéramos fuera de la envolvente de la bomba que podía llegar a explotar. Supongamos que por esas casualidades la bomba quedaba arriba, después de rebotar por cualquier lado, quedaba arriba de la cubierta. Si explotaba a los 5 segundos, la envolvente nos podía llegar a pegar, porque nosotros estábamos en 5 segundos a no más allá de 1.500 metros. Entonces, para que estuviéramos fuera del envolvente de la bomba, pusieron nuestro oficial de armamento a 12 segundos el retardo. Por eso tardaba el retardo de explosión ese tiempo para darnos la posibilidad de alejarnos. No sé si les queda claro con el tema del armamento.
Sí. Muy claro, muy claro. Le voy a hacer, bueno, las últimas dos preguntas para cerrar, aunque habría miles de preguntas para hacer, pero para no abusar del tiempo. Una está relacionada con esto, todas están relacionadas con las bombas en realidad, pero esta está relacionada con esto último que dijo el señor Miguel Ángel Tochi, que dice, ¿por qué causa muchas de las bombas perforaban el casco y no explotaban? ¿Era por la configuración de espoleta o porque estas embarcaciones modernas eran de casco más blando? Efectivamente, lo último era lo más justo, digamos. ¿Por qué? Porque usábamos la bomba, la MK-17, que tenía 500 kilos, imagínense, casi 500 kilos. Imagínense el peso a casi 500 nudos, a casi 950, 900 kilómetros por hora, la potencia que tenía eso en un radio de no más de 40, 50 centímetros, que era el tamaño de la bomba, digamos, de choque. Y nosotros la usábamos en un principio con un cono de acero. Imagínense que ese tipo de bomba era perforante para lo que era antiguamente los buques blindados, que tenían 15 centímetros aproximadamente de blindado para que no los perforaran, para que las bombas no entraran. Ahora los buques eran de 3, 4 centímetros de aluminio y lo cortaba como una hojalata. Gracias a un amigo en Río Gallego que tenía un aserradero, hicimos esos conos de madera en vez de hacerlo de acero. Igual perforaba, pasaba de lado a lado. Alguna vez se quedaba, lamentablemente, o gracias a Dios se quedaba dentro del buque, pero no llegaba a explotar por la espoleta que llevábamos, que a lo mejor usábamos la lateral. Al tener la ojiva o la trompa de la bomba, para hacerlo más fácil, ocupada, poníamos espoleta lateral. ¿Está bien? Y la espoleta lateral, lo más bajo que podíamos llegar a ese tipo de bomba eran de 30 segundos, eran dos medidas, o super quickly, que era super inmediato, o 30 segundos. Y obviamente perforaba de lado a lado y caía al mar. 30 segundos ya estaba al fondo del mar. 500 kilos, imagínense lo que puede llegar a tardar en llegar al fondo del mar. Así al explotar no le producía nada más que una ola grande al buque, tenía todo ese colchón de agua para que lo salvara. Y al ser una espoleta lateral, a veces se rompía la espoleta y obviamente no podía explotar. Entonces después se le colocó para que sí surtiera mejor efecto, que fue la que pasó con el día 23 de mayo, espoleta de cola. Al ponerle la otra espoleta, poníamos dos espoletas, espoleta de lateral y espoleta de cola. Al ponerle la espoleta de cola, ya no se podía romper. Y al quedarse adentro fue la que pasó el día 23 de mayo, que fue que quedó adentro la bomba del Antílope, y obviamente al tratar de desarmarla explotó a la noche y lamentablemente para ello falleció el desarmadero, el armador, digamos el oficial de armamento que la estaba sacándole la espoleta. Entonces, se usaba esa bomba por inexperiencia o porque era la experiencia que se suponía que era la mejor. A partir del 25 de mayo obviamente empezamos a usar la otra, que era lo que les decía. No sé si quedó en claro por qué se usaba la bomba MK-17. Perfecto. Perfecto. Bueno, había una pregunta más del señor Eduardo Aquino que tiene justamente que ver con esto que usted acaba de explicar, así que creo que quedó respondida. Y bueno... no tengo problema en que hagan más preguntas, ¿eh? Yo no estoy apurado ni nada por el estilo, así que si vos querés, no tengo drama. Bueno, entonces le hago una pregunta yo. En su momento ya hablé con los cuatro, pero bueno, hace muchos años. Y después salió un documental en History Channel o en Discovery, donde explicaban cómo era que una fragata se interfirió con la otra y eso produjo digamos, un mal funcionamiento en el sistema de defensa cercano. Si eso es verosímil con lo que ustedes pudieron ver después del ataque con los años o si es una teoría y nada más. Es muy cierto el que se cruzó. Vamos a explicar a ver, así sin tipo de tener un gráfico. Cuando Carballo entra al mar directamente, los ve al frente. Entonces no tuvo ningún tipo de corrección. Va al frente directo y, según lo que dicen los británicos, que también es para tomarlo con pinza, el reflejo de las islas de atrás, las elevaciones que tenían, no le permitía enganchar los aviones. Y cuando Carballo va directamente al frente, él los encuentra en forma perpendicular a los dos buques. ¿Está bien? Los dos navegaban hacia el oeste. Al encontrarlo en forma perpendicular, él opta por atacar el de la izquierda, que era en ese caso la Brosworth. No sé si se entiende. ¿Está bien hasta ahí? Sí, perfecto. Bien.
aparentemente por problemas de reflexión o que se le trabó lo que pasa, que se le desconfigura el lanzamiento de los misiles cortos, el Sea-Wolf y el Sea-Cat, digamos, ellos hablan del Sea-Wolf, ¿está bien? Sí. Entonces, la Coventry quedaba esperanzada en esos misiles y no pudo hacer nada. Como nosotros nos abrimos hacia la derecha, ¿está bien? Un poco más, y cuando enfrentamos, los agarramos en la forma longitudinal, ¿se entiende? Sí, perfecto. Lo atacamos de este a oeste y lo agarramos prácticamente la forma longitudinal. Cuando enfrentamos los dos buques, yo vi el lanzamiento del misil y estaba prácticamente de frente el buque. Esos 10 segundos, 12 segundos que yo me quedo mirando el misil, se produce algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Cuando bajo la vista, que yo me quedé obnubilado con el misil, bajo la vista y veo la Coventry o el buque que tenía ese frente en ese momento girando a una velocidad que yo nunca me imaginé. Yo pensé, semejante mole, iba a tardar como 10 minutos en ponerse de costado y estaba girando tan rápido que se puso aproximadamente entre 35 a 40 grados de la longitudinal, que en esa forma fue que lo atacamos, que fue la que más nos favoreció. Y atrás, en ese giro, atrás quedó la Broswell. ¿Se entiende? Prácticamente en dirección a nuestro ataque viniendo de frente. ¿Entendés? ¿Se entiende bien lo que explico o no? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. A nosotros nos favoreció enormemente la maniobra de la Coventry por dos cosas. Primero, por el tema de que nos facilitó el tiro. ¿Está bien? Porque nos dio la mayor superficie con menor margen de error para pegarle al buque, que son entre 35 y 40 grados de ángulo. Y a su vez cubre a los misiles, probables misiles que podría haber tirado la Broswell cuando nosotros empezamos el ataque, digamos. Desconozco si es verdad lo que dicen ellos o no. Lo que sí, esa maniobra nos facilitó y quedó detrás de la Coventry cuando nosotros atacamos. Cuando nosotros saltamos, la Coventry quedó a nuestra derecha prácticamente en forma paralela el otro buque, digamos, que después sabemos que era la Broswell. Bueno, el señor, clarísimo, me quedó muy claro. El señor Alejandro Álvarez nos pregunta, o le pregunta a usted, mejor dicho, ¿cómo resultaron las comunicaciones y si tenían contactos con el radar de Malvinas? Sí, perfecto. Sí, después del estrecho de San Carlos, preguntábamos mucha la información, pero ahí ya no teníamos objeto preguntar porque no llegábamos a teóricamente donde estaban las patrullas aéreas de combate, que siempre las refería el radar con respecto a la posición donde estaban ellos. Nos decía al aire, sin decirnos específicamente a nosotros, las posiciones del radar. Y la retransmitía un avión Lear, un retransmisor que estaba volando a 40.000 pies, lejos de la zona de combate, y nos iba avisando. Igualmente nosotros no hablamos absolutamente nada hasta que Carballo dijo, los buques están, o los blancos están en su posición, lo están tirando con todo, péguense al agua. Es lo único que escuché yo en todo el vuelo. No escuché nunca otras palabras. Lo que sí, después de ese momento, fue una charla y que está grabado. Es la única grabación que quedó del conflicto. Lamentablemente no pudimos grabar otra conversación de algún ataque en especial. Que bueno, ya es populi porque están diferentes filmaciones y en diferentes películas, digamos, ¿no? Sí, pero esa charla incluso está en YouTube, uno la puede escuchar en YouTube, yo la recomiendo porque es muy, muy descriptiva de lo que se vivía en ese momento. Exactamente, lo que vimos después prácticamente de que Carballo da el aura de que entra el blanco hasta que nos vamos alejando. Es bastante larga la comunicación, pero bueno, se publica unos 3-4 minutos, digamos, mucho más comprimido. Pero bueno, nunca tuvimos problemas de comunicación en esa misión, porque no hablamos nada y nos hacía de transmisor, escuchábamos las posiciones de las patrullas aéreas de combate del Lear que estaba volando, que fue el que grabó la comunicación, ¿no? Bueno, una pregunta mía cortita y después pasamos a las dos últimas de los restantes asistentes. En el momento que pasan el blanco y pegan, ya sea ustedes o la bomba de Carballo que pegan en la cubierta de vuelo de la Broswell, ¿dejan de tirar ellos? La verdad que yo no... Tendrían que haber seguido tirando, por lo menos cuando yo salí, tanto la Coventry o la Broswell. Si yo le paso
a no más de 200 metros, como desfilando paralelo a ellos, que estaban con toda la... A ver, el que está de la derecha, que es estribor, ¿no? Para no ser... No, para emplear términos navales, sí, creo que estribor, porque iban navegando de oeste a este, y le dejo todo ese flanco, me quedó paralelo a mi trayectoria. Y yo no he visto que me hayan tirado algo. Si me tiraron algo, no lo vi. La verdad, no lo vi. Bueno, el señor Helio Alberto Díez quiere saber qué antigüedad tenían nuestros aviones, qué antigüedad tenía su A4B en el momento del conflicto. En Argentina habían llegado en el año 66. O sea que imagínense que ya tenía más de 16 años volando. Y el avión A4 fue puesto en servicio a fines del 50, principios del 60, digamos. O sea que ya tenía bastantes años volando en Argentina, digamos. ¿El suyo cuál era? El 207 en esa misión. O sea, no era un avión asignado a cada uno. En cada misión que íbamos ya había un grupo de aviones y el oficial de operaciones lo distribuía de acuerdo a la calidad. Si tenía Omega, se lo daba a los jefes de escuadrilla y a los jefes de sección. Y los numerales siempre íbamos, excepto yo tuve la suerte el día 12 de mayo, la última misión que iba con Robledo, el teniente Robledo, mejor dicho, tenía Omega. Iba contentísimo con mi Omega. Si no tenía que navegar a rumbo, tiempo y velocidad. Un dato aparte, el Charlie 207 está ahora en el Museo Nacional de Aeronáutica de Morón. Es uno de los últimos A4 que se dieron de baja en el 99, o sea, después del 82 siguieron en servicio hasta en los 99, y fabricado en el año 56. Fue de la Armada Norteamericana, se dio de baja, quedó ahí almacenado hasta que en el 66 se compró. Bueno, el señor Eduardo Aquino, hay muchas preguntas. Quisiera saber, a ver que se me fue. Quisiera saber por qué no se pudieron compartir las bombas de los A4 de la Armada. Desconozco. En ese momento yo no sabía, era alférez y no tenía idea por qué no recibimos ese material, digamos. Acuérdense de lo primero que yo les dije, que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con el combate aeronaval. Y usábamos lo que teníamos a mano. Si alguna vez ofrecieron armamento o la Fuerza Aérea le pidió, por lo menos a 4B, nunca llegó. Nosotros, si bien teníamos bombas similares o parecidas, que eran las frenadas con paracaídas, la usamos el día 1 de mayo, pero no nos dieron el resultado adecuado porque nosotros, ya les digo, tirábamos mucho más bajo y a más velocidad. Entonces, los parámetros con una bomba frenada es diferente, hay que mantenerla bastante exactos porque si no, no cumple el efecto deseado la bomba. O no se termina de abrir el paracaídas, o no se termina de armar la espoleta, o no explota como corresponde. Entonces, era bastante complicado el tema con el paracaídas. Sí se usaban o se usaron para atacar a tierra, ahí sí. Pero los buques usamos el día 1 de mayo, usamos la frenada con paracaídas, nada más. Bueno, vamos con las dos últimas. El señor Vitalino Charrúa Franchi le pregunta, desde la perspectiva del piloto, ¿hubiese sido significativo la coordinación con aviación naval para ese tipo de misiones? Y el asesoramiento que nos dieron no fue nada que ver con lo que utilizamos nosotros, digamos. Ya les digo, se los expliqué al principio que cuando fue un piloto naval, de acuerdo a su procedimiento, nos dijo, de 16 aviones solo 2 llegan al blanco, porque hacían ataques en altura, a mediana altura y rasante. Nuestros jefes de escuadrilla dijeron, nosotros no vamos a levantar más de 10 metros porque nos va a derribar medio mundo, porque la cantidad de defensa aérea, de antiaérea que tenían los buques, yo les digo, misiles de 30 kilómetros, misiles de 15 kilómetros, misiles de 7 kilómetros, cañones de 4,5 kilómetros, cañones de 2.000 metros y todo lo que podía tirar un tripulante. La defensa misilística era una locura levantar. Cada uno que levantaba era derribado, entonces por más que levantáramos aunque sea 100 metros. Entonces nuestros jefes de escuadrilla optaban por tirar de esa manera y todos formábamos a tirar de esa manera, digamos. Entonces no era lógico levantar más de lo que hacían ellos. Entonces es lo que determinaron durante el periodo del 13 de abril al 30 de abril y de acuerdo a cómo se iban desarrollando los acontecimientos, las pruebas que hacían o los resultados que se obtenían por la forma de atacar.
sin ir más lejos, lamentablemente fue el día 12 de mayo, cuando tuvimos esa desgracia de perder 4 aviones, 3 en el ataque, cuando Vázquez dice, levantamos casi, no sé cuánto, como a 1000 pies más o menos, 1500 pies para buscar el blanco, eso fue lapidario. Ya con eso los jefes cuadrillas, si llegamos al blanco y no lo vemos, al frente 5 minutos. Si alguien quiere, hace un 13, un 180 y vuelve a buscarlo a ver si lo encuentra, pero no levantando más de 10 metros porque nos van a derribar, digamos. Esa fue la otra decisión que se tomó, digamos. Gracias a Dios que el ataque a mar abierto que hicimos fue el que nos tocó el día 25 de mayo y bueno, lo encontramos al blanco sin tener que hacer un reempleo o levantar para buscarlo, digamos. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, Jorge, la última pregunta ya para despedirlo y agradecerle mucho, seguramente el presidente ahora lo va a despedir como corresponde, es la siguiente. Usted en el momento o al momento de la guerra era alférez, que es el grado de oficial más bajo dentro del escalafón. ¿Qué edad tenía y cuánto hacía que era etapa 3 en A4, si es que era etapa 3? Sí, yo me recibí de etapa 3 en A4, fue en diciembre del 81. Nosotros llegamos aproximadamente en febrero, marzo del 81 y a partir de ahí empezamos a hacer el curso de A4B, donde cumplimos todos los patrones habido y por haber. Yo me recuerdo que el último patrón mío fue un abastecimiento en vuelo nocturno, o sea, navegación con bombas de ejercicio, reabastecimiento nocturno y tiro nocturno. Obviamente que nosotros no lo podemos hacer en la guerra porque no teníamos la forma que lo hicimos en el campo de tiro de Reynolds, una forma de tiro rasante, que no se mueve prácticamente el avión, e iluminado el blanco. Ese fue mi último patrón que cumplí. Y a partir de ahí me calificaron como piloto etapa 3 apto para el combate, era alférez en el segundo año, tenía 23 años. Yo cumplí 24 años el 30 de abril. El día antes de entrar en combate estábamos festejando mi cumpleaños y llegó el escuadrón como a las 12 de la noche y nos echó a todo el festejo, nos mandó a dormir porque dice mañana empieza la guerra. No lo queríamos, pero al final tenía razón. Bueno, por mi parte muy agradecido, más de 1 hora y media de exposición, ha quedado muy claro cuál fue su actuación y la actuación sobre todo del Grupo 5, por lo menos en el escuadrón en el que usted combatió. Le agradezco a título personal y le vamos a ceder la palabra al señor presidente del Newberiano para que lo despida como corresponde, en cuanto lo encuentre, si es que lo encuentro entre los sistemas. Aquí estoy atento. Ahí está, muy bien. Bueno, ante todo, muchas gracias, Jorge Barrionuevo, por tu exposición. Muchas gracias a los que nos siguieron. Es importante, es muy importante escuchar de boca de alguien que estuvo ahí en el frente de combate. Es muy importante. Muy importante por muchas cosas. Como argentinos, como hombres y mujeres de bien, y sobre todo por el espíritu patriótico de estos hombres. En aquel momento no había mujeres pilotos de combate, ahora sí tenemos. Demostraron en todo momento. Jorge Barrionuevo fue muy claro al principio de su exposición cuando dijo, ¿no es cierto?, que iban a enfrentar una guerra aeronaval y ellos con lo que tenían, que era el corazón y el cumplimiento de la misión, el sagrado deber militar, enfrentaron ese amplio desafío que tanta sangre costó. Es el momento profesional del militar. El militar se entrena para matar o morir. Mata por su patria y muere por su patria. Ellos volvieron, los que tenemos la dicha de tenerlos y conocerlos a muchos que han vuelto, y es importante también sacar conclusiones de esta exposición. Las conclusiones tienen que ser decantadas, lentamente, internalizadas, colocarse en el momento histórico que se estaba viviendo en la República y en el momento histórico que estaba viviendo el mundo. No era
una cosa fácil lo que se estaba protagonizando. Señoras, señores, estábamos en las ligas mayores. Hablando en términos beisbolísticos norteamericanos, estábamos con los Patas Blancas de Chicago y los Pirates de Florida. No era una cosa menor. Lamentablemente, el material que teníamos era escaso, desde todo punto de vista. Y las palabras del almirante, que todavía hoy repercuten en el Reino Unido, era que se encontraron con hombres determinados y eximios aviadores, que ellos no pensaban que era imposible lo que estaban haciendo. En el año 2008, la FIDAE, la Federación Internacional de Entidades de Estudios Históricos Aeronáuticos y Espaciales, de la cual el Instituto Nacional Lluveriano, a través de su presidente, es la Secretaría General Permanente, que aglutina a todas las entidades académicas de países hispano-lusoparlantes, hicimos un congreso en Portugal. Y precisamente estaba Pianito de Lepiani, estaba como agregado en Inglaterra y concurrente a Portugal. Concurrió al congreso. Entonces, preguntaban muchos, pero los argentinos, y yo he escrito un libro respecto a eso, los argentinos eran kamikaze. No, señores, no eran kamikaze, no eran viento divino. Los argentinos, sabedores argentinos, estaban formados con valores que van más allá de muchas comprensiones que pueden llegar a tener nuestros mismos paisanos que visten de civil. Entonces, estos valores que se internalizan en el Instituto de Formación hacen que, a la postre, como decía Jorge Barrionuevo, sepan hasta de memoria un tornillo o donde va un alambre de frenar. Resumidas cuentas, el Instituto Nacional Lluveriano les agradece a todos, especialmente al expositor y al coordinador, esta maravillosa experiencia que nos ha hecho idear esta enfermedad china que estamos padeciendo, esta pandemia, pero como recidiva nos queda que nos estamos conociendo más y tratemos de atraer a personas que no son del ambiente, para que conozcan por boca de los principales actores, no por los deformadores de las opiniones. Porque no, convengamos y seamos honestos, en honor a la verdad, que después de la Guerra de Malvinas se empezaron a tejer muchas historias con quienes no habían estado en desmedro de lo que allí había pasado. Entonces nos corresponde a nosotros, como entidad del Estado, que es el Instituto Nacional Lluveriano, apoyado por los actores principales que estuvieron allí, hacer conocer las realidades, con pasión, con cariño, llevando el corazón siempre adelante, combatiendo por lo que queremos, por lo que creemos, nuestra patria, bajo una sola bandería, la bandera de Belgrano. Jorge Barrionuevo, amigos que nos han estado escuchando y viendo, Hernán Longoni, en nombre del Instituto Nacional Lluveriano y de los honorables consejeros que tengo el privilegio de presidir, les agradezco a todos y nos vemos, si Dios quiere, el día jueves con la próxima conferencia. Muchas gracias. Bueno, gracias. No sé si puedo seguir decir algo o no. ¿Cómo no? Me faltó, lo que pasa que en las preguntas uno piensa que le van a llegar, pero lamentablemente no llegaron, entonces yo asumo la responsabilidad. En primer lugar, agradecer a mi jefe de escuadrón y a los jefes de escuadrilla que me llevaron al blanco con todo el valor que eso significa, profesional y como humano, digamos. La verdad que si no hubiese sido por ello, no se hubiese hecho, no hubiese rendido tanto el grupo 5 de casa como lo hizo. Excelentes profesionales y mucho mejor personas. Todos. Y hablar del Mariano Velasco, que fue mi jefe de escuadrilla. Para mí es un ejemplo eterno de vida que nunca me lo voy a poder desprender,
porque yo sé lo que es llevar al blanco. O sea, en un momento yo me quedé, de una misión, me quedé solo adelante por 10 segundos, no más que eso, hasta que otro jefe de escuadrilla me pasó. El miedo que tuve en esos 10 segundos es indescriptible. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo. Y tener el avión adelante del Mariano, cualquier otro jefe de escuadrilla, era como volar recontra tranquilo, a pesar de que estábamos yendo a atacar a la flota enemiga. La verdad que yo por eso quiero siempre reivindicar a ellos. En segundo lugar, a nuestros mecánicos. Si no hubiese sido por nuestros mecánicos, porque en definitiva siempre se ve el piloto, pero la Fuerza Aérea es un equipo y tenemos unos mecánicos que eran una maravilla y los armeros ya les dije cómo operaban. De noche se quedaban trabajando con las espoletas para que tuvieran mejor rendimiento, ni que hablar, digamos. Y todo lo que rodeaba la base de que nos ayudaban, digamos, hasta los soldados que nos despertaban a la mañana o que nos hacían el desayuno, todo ese equipo siempre le agradezco a Dios haber tenido a la par. Y como ya les dije, me gusta completar esto con dando, digamos, siempre la última palabra hacia nuestros caídos. Los 9 halcones, los 55 integrantes de la Fuerza Aérea y los 649 héroes que tiene la Argentina, creo que ellos se merecen que estemos constantemente teniendo a flor de piel hablando de este tema, porque si no parece que su vida haya sido en vano, y yo creo que nosotros como argentinos, y más nosotros que los vimos caer o estuvimos al lado de ellos, los vimos operar, es la responsabilidad, como ya les dije, de tener siempre presentes como corresponde. Así que les agradezco a todos los que están presentes y creo que ellos son los merecedores de todos estos elogios que ustedes siempre dan a los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Muchas gracias. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Viva. Bueno, terminada la conferencia, los invitamos a retirarse, agradeciendo a todos y esperándolos el próximo jueves para la próxima conferencia. Muchísimas gracias.